Manuel Gil Zúñiga y esto es Química Divertida. En este experimento vamos a necesitar los siguientes elementos. Presten atención. 2 tazas de vidrio, café instantáneo, agua caliente, agua helada y una cucharita. Una vez teniendo todos los elementos necesarios, como se puede apreciar aquí, vamos a realizar el procedimiento de este experimento. Lo primero que tenemos que hacer es llenar en una taza transparente o en cualquier taza, la verdad, hasta la mitad con agua helada. Puede ser el agua de la llave, que la temperatura que alcanza es hasta los 15 grados Celsius, lo cual nos sirve para poder demostrar este experimento. Una vez llenada con agua de la llave esta taza, vamos a agregarle una cucharadita de café instantáneo y vamos a dejarlo reposar durante 5 minutos y vamos a observar lo que sucede. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo que se acerque un poco más para que podamos ver qué es lo que pasa. Vamos a agregar la cucharadita de manera así. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Una vez transcurridos los 5 minutos, lo que empieza a pasar es que el café se empieza a disolver en el agua helada. Pero como se puede apreciar aquí en la imagen, no toda la parte del café se puede disolver a la misma cantidad y a la misma velocidad. Esto ocurre a los 5 minutos, por lo que tarda demasiado en disolverse en el solvente, como lo es el agua. Ahora, para nuestra siguiente parte del experimento, con la misma cuchara que utilizamos, vamos a revolver el café y lo vamos a agitar de este modo. Continuamente, como un minuto más o menos, o unos 30 segundos, lo suficiente para que todo el contenido se pueda disolver dentro de la taza. Como se puede apreciar, una vez revolviendo con la cuchara, es decir, haber agitado todo el contenido, todas las proporciones de café se pudieron disolver en las proporciones de agua, por lo que da a entender que la agitación contribuye a la velocidad del proceso de disolución química. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser agregar más café al contenido aquí y ver que no se pueda disolver más, es decir, sobresaturarlo, por decirlo de algún modo. Vamos a agregarle todo el café necesario hasta que ya no se pueda seguir disolviendo. Ahí está pasando. Vamos a agregarle más. Como se puede ver aquí. Aquí, como pueden apreciar, a pesar de que yo siga revolviendo con la cuchara, el café se queda contenido arriba sin disolverse, en estado aparentemente sólido. Vamos a agregarle un poco más. Y como pueden ver aquí en la cuchara todavía no se ha disuelto completamente. Con un poco más de café debería bastar. Y finalmente no se puede seguir disolviendo las proporciones de café en el solvente. Por lo que da a entender que la solución química se ha completado y el solvente, es decir, el agua helada, no tiene la capacidad de seguir recibiendo más soluto. Por lo que solamente queda resignarse y esperar que el café se... Como pudieron observar, el café de manera natural no pudo disolverse en el agua de manera tan rápida, es decir, rápidamente, por lo que tuvo que ayudar una cuchara, la agitación de una cuchara, para acelerar ese proceso. En total, se tardó 7 minutos y medio en disolver toda la cantidad de café, hasta equilibrarlo y crear la mezcla homogénea o solución química. Aquí, como se puede apreciar últimamente, seguimos agregando café a la mezcla y, como se puede observar ahí, están con grumos. Lo que quiere decir que el agua, el solvente, no puede recibir más cantidad de soluto, es decir, más cantidad de café, por lo que se queda ahí arriba sobresaturando a la solución. Esto es lo que se conoce como solución sobresaturada, donde el soluto alcanza la máxima medida, llamada solubilidad, y por consecuencia no puede seguir agregando proporciones al agua, y ella tampoco puede aceptar esa cantidad. Vamos a hacer el siguiente paso, y en vez de agregar agua helada, vamos a agregar agua caliente con mucho cuidado de no quemarnos, hasta la mitad.
más o menos, aproximadamente. Y vamos a realizar los mismos procedimientos. Vamos a agregarle una cucharada de agua helada. Y vamos, perdón, disculpe. Vamos a agregarle una cucharada de café. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Por favor, nuestro camarógrafo que vea aquí qué es lo que sucede. De manera instantánea pudo completar el proceso de solución o disolución química, mejor dicho, y pudo crearse la mezcla homogénea de manera rápida, sin la necesidad de esperar tanto tiempo. Por lo que el proceso se hizo de manera contundente y la mezcla homogénea está casi creada, solamente con algunos grumos que quedan por arriba, pero que se van a disolver rápidamente de la misma manera. Ahora vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer el siguiente porque ya está disuelta de manera rápida y vamos a revolver con la cuchara. Vamos a revolver con la cuchara lo suficiente, igual que en el agua helada, hasta que se quede totalmente líquido. Como pudieron observar, solamente les tardó unos pocos segundos al café poder completar el proceso de disolución en el agua caliente a una temperatura cerca de los 100 grados Celsius, puesto que el agua estaba hirviendo y llegando al punto de ebullición. ¿Por qué sucede esto? Se preguntarán ustedes. El agua caliente tiene una mayor capacidad de poder, de algún modo, recibir al café. La temperatura es un factor crucial a la hora de contribuir o de condicionar a las disoluciones químicas, puesto que aumenta la solubilidad, es decir, la capacidad máxima o la cantidad máxima de soluto que puede recibir el solvente químico. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento final que hicimos en el experimento con el agua helada. Vamos a echarle más café a esta mezcla homogénea hasta que ya no se pueda disolver más. Vamos a echarle una cucharada más y obviamente vamos a revolver con la cuchara de manera rápida, correcto. Y como pueden observar, todavía el café se puede disolver en el agua, a diferencia de este poquito que quedó aquí, pero todavía la cantidad que se echó se pudo disolver por lo menos una proporción. Vamos a seguir intentando con otra cucharada más. Vamos a revolver continuamente, rápidamente. Y como pueden observar de manera sorprendente, el café sí se pudo disolver en el agua, a diferencia de en el otro café, donde quedaron unos grumos. Vamos a echarle otra cucharada más para confirmar cuál es la capacidad máxima. Y como pueden observar, el café se sigue disolviendo en el agua sin ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la temperatura, la solubilidad del café, es decir, del soluto, también aumenta. Es decir, que la proporción que se le puede echar al disolvente, que en este caso sería el agua, es mayor, aumenta, crece. Por consecuencia, al seguir agregándole cucharadas de café, se van a seguir diluyendo sin ningún problema. No se va a poder disolver más, puesto que a pesar de que la temperatura sea elevada, también tiene un límite. Y como pueden ver, la solución sigue sin grumos y sigue saturada. Esta es una solución saturada, puesto que hay un equilibrio entre las proporciones del soluto y del solvente, a diferencia de aquí, donde es sobresaturada, puesto que ya no cabe más soluto. La primera de ellas, ¿qué pasó al agitar con la cuchara a ambas tazas, mejor dicho? En el caso del agua fría, al agitar la cuchara, aceleramos el proceso de disolución. ¿Por qué ocurre esto? Porque la agitación es un proceso mecánico que cambia o altera la velocidad del proceso de disolución, puesto que agita las partículas y hace que el proceso sea mucho más rápido, que las partículas del soluto puedan concentrarse más y a su vez las partículas del disolvente puedan subir más a la superficie, rompiendo, ya si nos vamos a un punto más técnico, las fuerzas intermoleculares y creando esta especie de pasta homogénea. Esto es transversal para cualquiera de los dos. La diferencia fue que como en el agua caliente se ocurre más rápido, no fue tan necesaria el hecho de utilizar la agitación.
Como pudieron observar, queridos espectadores, hemos terminado nuestro queridísimo experimento casero. Ahora, en base a las circunstancias, quizás puedan haber quedado algunas dudas conceptuales, técnicas, de qué es una solución química y cuáles son los factores. Es para eso que nuestro querido compañero Tomás Rodríguez Lascano, que también forma parte de nuestro canal, va a complementar ciertas dudas, anexando diferentes conceptos técnicos, mejor dichos, en base a todo lo que hemos visto ahora. Va a decirnos qué es un soluto, qué es un disolvente, por qué ocurre esto, cuáles son los disolventes y cuáles son los solutos participantes en este experimento casero. Va a hacer toda una conjetura y les va a poder explicar de mejor manera qué es lo que está pasando y por qué la química es así. También, y como fase final, los dejo invitados a seguir viendo nuestro canal para más conocimiento químico y relativo. Y por último hago un llamado a quedarse en casa, a cuidarse, porque esta cuarentena es necesaria, es vital. Quédense en casa, usen mascarillas. Un saludo a todos. Química divertida. Bueno, gracias Manuel por el pase. Así que ahora yo voy a ser el encargado de responder las preguntas de la actividad. Pero antes voy a responder unos conceptos básicos para entender las respuestas. Por ejemplo, el 1. ¿Qué es un soluto? Un soluto es una sustancia que se encuentra en menor proporción en una mezcla. 2. ¿Qué es un disolvente? Un disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en una mezcla. ¿Y qué es una disolución? Una disolución es la mezcla entre un solvente y un soluto. Disolución o solución, es lo mismo. Bueno, a continuar con los tipos de mezcla. Por ejemplo, las mezclas homogéneas, que las mezclas homogéneas están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes no se pueden distinguir a simple vista. No, o sea, por ejemplo, el café. Café, tú lo ves y tú ves un líquido café, porque es café. Bueno, las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista. Bueno, ahora a lo que nos convoca voy a responder las preguntas de la actividad. En la pregunta 1 me dice, identifiquen en el comienzo del experimento quién es el soluto y quién es el solvente. En el comienzo del experimento, el soluto es el café instantáneo, o el café en polvo, y el solvente es el agua helada. 2. El solvente, la 2, suponga que al final de cada experimento agrega una cucharada de azúcar a la solución preparada. Identifique quién es el soluto y el solvente. El soluto sería el azúcar, porque está en menor cantidad. Y el solvente sería el café ya preparado, o sea, el café líquido preparado. Bueno, y a la última pregunta, que es la 3, que suponga que ¿qué ocurre si usted al primer experimento le agrega una cucharada de azúcar, luego 2 cucharadas y por último 3? ¿Qué propiedad está alterando al agregar el azúcar? ¿Con qué instrumento de medición usted está midiendo la propiedad? Bueno, al agregarle las cucharadas de azúcar, lo que pasa es que los grumos o parte de café que no se disolvió se empiezan a disolver. Y la propiedad que se ve alterada por esto es la concentración y la solubilidad de la mezcla. Porque al agregar azúcar cambia la solubilidad del soluto anterior, equilibrando la mezcla y estableciendo una nueva concentración respecto a las proporciones del soluto y del disolvente. Bueno, y el instrumento nos costó bastante averiguar qué instrumento, pero nosotros creemos que es la probeta. Una probeta científica. Bueno, estamos ya terminando este video. El experimento lo realizó Manuel y yo respondí la pregunta, además de editar el video. Así que eso. Muchas gracias, profe. Espero que le guste y si lo ve alguien, por favor quédense en casa, cuídense. Y eso. Y la imagen bonita de anterior, la probeta dibujada. Eso. Chao, profe. Cuídese.